Todos ustedes son unos negacionistas de la violencia cuando la víctima es un hombre o un niño asesinado por las manos de su madre. Y esto sí que es una vergüenza. Y sinceramente esto no lo digo ni tan siquiera con rabia, lo digo con tristeza y lo digo con dolor, porque esto se ha vivido aquí. Mientras aumentaban las cifras de víctimas, pues también aumentaban como setas los observatorios, los departamentos, los institutos, los ministerios, los puntos lila, las oficinas, las fundaciones, etcétera. Y eso sí, todo muy bien financiado y también muchísima gente bien colocada en todos estos chiringuitos. Quiero comenzar esta intervención con un reconocimiento claro. Y es que toda mujer que ha sido y es víctima de violencia merece todo nuestro apoyo, todo nuestro cariño y toda nuestra protección. Porque ningún partido político, ninguna ley ni ninguna ideología tiene el monopolio del dolor. Y ya estamos muy cansados de que ustedes mientan sobre nuestra formación política Vox. Porque todos ustedes mienten cuando dicen que Vox niega la violencia contra las mujeres. Es rotundamente falso y todos ustedes lo saben y aún y así lo repiten una y otra vez. Cuando ustedes saben, porque son conscientes, que con lo que no estamos de acuerdo desde nuestra formación política Vox es con la imposición de la ideología de género para convertirla en doctrina oficial, legal, porque además saben que siempre condenamos todo tipo de violencia, sea quien sea la víctima y sea quien sea el agresor. Y de hecho saben muy bien que participamos y que seguiremos participando de todos los minutos de silencio que se hacen en este Parlamento cuando una mujer es asesinada a manos de su pareja o de su expareja, siempre. Pero todos ustedes no pueden decir lo mismo, porque todos ustedes son unos negacionistas de la violencia cuando la víctima es un hombre o un niño asesinado por las manos de su madre. Y esto sí que es una vergüenza. Y sinceramente esto no lo digo ni tan siquiera con rabia, lo digo con tristeza. Y lo digo con dolor, porque esto se ha vivido aquí. Todos recordamos, por ejemplo, el padre de Yaiza, que hasta incluso tuvo que salir la consellera aquí del Govern de la Generalitat pidiendo disculpas a su padre. Y es que incluso vemos cómo la crueldad de la ideología de género se consuma conquistando el corazón de nuestras leyes, como sucede, por ejemplo, con esta proposición de ley y muchas otras nacidas precisamente de esta misma doctrina, ¿no? Que son pues realmente un retroceso para la igualdad entre hombres y mujeres. Y dicho esto, esta proposición de ley no pretende corregir errores, ni evaluar resultados, ni escuchar realmente a las víctimas. Pretende pues, seguir profundizando en un modelo que lleva ya más de 20 años fracasando. Porque mientras aumentaban las cifras de víctimas, pues también aumentaban como setas los observatorios, los departamentos, los institutos, los ministerios, los puntos lila, las oficinas, las fundaciones, etcétera. Y eso sí, todo muy bien financiado y también muchísima gente bien colocada en todos estos chiringuitos. Y, en definitiva, esta proposición de ley, lejos de corregir el rumbo, pues profundiza en los errores, ¿no? Porque vulnera el principio de igualdad ante la ley, rompiendo la igualdad al considerar pues, que la violencia solo se ejerce del hombre hacia la mujer, excluyendo pues, realidades que también existen, como es pues, que una mujer ejerza violencia, ya no solo física, sino también psicológica, hacia un hombre. Y eso es cuando decimos que no se puede esconder la realidad que sucede. Y por decir eso no significa que neguemos la violencia contra las mujeres, que claro que existe y la condenamos, pero en base a ello ustedes no pueden coger y negar otras realidades que también existen. Porque además, ¿saben cuál es realmente el problema que vemos? Que el problema de legislar desde esta mal llamada
perspectiva de género es precisamente esto, que el foco no está en la víctima, el foco está en el agresor. Y que lo determinante no es la gravedad del crimen, sino quién lo comete. Y a nosotros nos da absolutamente igual quien cometa el crimen. Lo que queremos es proteger a las víctimas y evitar que suceda ese crimen. Y es que, de hecho, llevan años con ese enfoque, y ese enfoque es un error. ¿De qué sirve señalar y señalar si no se está evitando realmente los crímenes? Y después, uno de los aspectos más preocupantes de esta modificación es la proliferación de mecanismos de acreditación extrajudicial. Que eso, para que todo el mundo, sobre todo los que nos están viendo, lo entiendan, significa que la situación de violencia machista pueda acreditarse no solo mediante una resolución judicial, sino también a través de informes emitidos, ya sea por servicios sociales, psicólogos o incluso centros educativos. Informes que tendrán efectos jurídicos directos y se podrá dar pie directo, acceso a ayudas económicas, acceso a la vivienda o incluso a beneficios sociales. Y este cambio vemos que vulnera de forma gravísima el principio de tutela judicial efectiva, porque se generan además consecuencias legales en un control judicial y sin garantía de defensa para el presunto agresor. Pero no solo eso, también nos encontramos que la ley refuerza el poder de organizaciones feministas, como no, y entidades del tercer sector, atribuyéndoles en algunos casos funciones con valor probatorio ante la Administración, como si fueran incluso decisiones judiciales. Y sinceramente a mí esto me pone realmente los pelos de punta, porque es que es una aberración jurídica. Después, entre otras medidas, se incorpora también la obligación de que los partidos políticos dispongan de planes de igualdad. Y claro, yo me pregunto si se van a proteger mejor a las mujeres, porque haya más formularios, más protocolos de género en las sedes de los diferentes partidos políticos. Aunque bueno, quizás viendo quién lo propone, quizás sepan bien por qué se propone, teniendo en cuenta que el Partido Socialista dice una cosa, por ejemplo, en público sobre la prostitución y después en privado dice otra según convenga, o Esquerra Republicana, que tiene un concepto muy peculiar sobre la igualdad, ¿no? Cuando hacía, todos recordamos, los castings y la selección. Y después sí que lo vamos a decir, hemos presentado una enmienda a la totalidad y no vamos a dar apoyo, lógicamente, a esta proposición de ley, y no por falta de empatía hacia las mujeres víctimas de violencia, sino por sentido común y por respeto a todas las víctimas. Y eso sí, y ya acabo, presidente, tengan claro que cuando Vox gobierne acabaremos con todo este aparato ideológico, ley por ley y estructura por estructura. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.